Buenas tardes con todas y todos los asistentes. Por favor, les pido que nos confirmen si nos escuchan correctamente a través del chat o con una marca en la sección de asistentes para poder continuar. Les pedimos por favor que nos escriban en el chat si es que nos están escuchando. No nos alcen la mano porque no sabemos con certeza si es que están recibiendo el audio en óptimas condiciones. En la parte derecha, donde ustedes tienen los controles, hay uno de los iconos de las pestañas en donde ustedes pueden escuchar, en donde ustedes pueden escribir. Le agradecemos a José Cedeño, a Angie Proaño, que nos haya confirmado. Por favor, Alejandra, puedes continuar. Buenas tardes con todos los asistentes. En nombre del decano Dimitri Madrid, la subdecana María Eugenia Garcés y la Unidad de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este tercer conversatorio de comunicación en tiempos de coronavirus como parte de nuestro proyecto de educación en línea. A continuación, les daremos las siguientes recomendaciones mínimas para aprovechar este conversatorio. Por favor, mantener apagados los micrófonos y cámaras. Todo el proceso lo realizaremos a través del chat. Usar altavoces tipo diadema para disminuir el ruido externo. Para la sección de preguntas, se utilizará el chat ubicado en la sección inferior derecha a lo largo de toda la intervención. En esta ocasión nos acompaña Edgar Cortés. Él es comunicador social, magíster en estudios de la cultura, mención artes y estudios visuales y magíster en comunicación audiovisual. Sus líneas de trabajo e investigación se han enfocado en torno a la fotografía, fotoperiodismo, estudios visuales, cine documental y antropología visual. Dentro de sus indagaciones destaca la coautoría del libro Nuestra historia no es mentira. Vivir con lepra en Ecuador, editado por 17, Instituto de Estudios Críticos, México 2018. Es codirector de los documentales La Última Teja y Pacheco, El Ojo de una Época, productos audiovisuales que han sido seleccionados en festivales como Festival del Cine Etnográfico 2019, Festival Creative Commons Bogotá 2019, Festival Habitante número 0, Imundana Art Weapon Bélgica 2018. Actualmente es parte del colectivo de visualidades Black Maria, que tiene como objetivo realizar la serie documental etnográfica Paisaje en los Andes, y es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. En este momento, vamos a dar paso al magíster Edgar Cortés para iniciar el conversatorio digital Documental Expandido, Nuevas Técnicas de Producción Audiovisual en el Confinamiento. Edgar, bienvenido. Buenas tardes con los compañeros y compañeras que son parte de esta sesión y ciclo de webinars generados por la Facultad de Comunicación Social. Esta será una sesión taller en la que vamos a ejemplificar las nuevas formas de producción audiovisual en este contexto de confinamiento. Adicional, se propondrá ejemplos y marcaremos una línea de ruta respecto a lo que significa la producción de estos documentales extraños. Al finalizar la exposición, y ejemplificar también y sugerir ciertos caminos y ciertas problemáticas también respecto al tema de la producción, estaré abierto a las preguntas que todos y todas tengan. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Espero que sea de su agrado lo que compartiremos hoy y sobre todo que nos vinculemos a la producción audiovisual desde otra perspectiva en esta etapa de confinamiento que nos trae preguntándonos qué es la imagen, ¿no? Y arranco o inicio este webinar con una frase que pensaba leyendo a Harun Farocki que nos dice:
que hay que pensar a la imagen dentro de las sociedades contemporáneas, sobre todo desde sus soportes, desde sus posibilidades, de sus materialidades y de sus referencialidades y expresiones, ¿no? Partiendo de eso, el documental expandido tiene mucho que ver con esto que les voy a compartir, ¿sí? El documental expandido, ¿sí? Está inmiscuido dentro de lo que conocemos del mundo transmedia, ¿sí? Y para comprender el mundo transmedia, ¿qué es este mundo transmedia? Que es muy familiar hoy por hoy en esta etapa del confinamiento, debemos precisar ciertos términos. Uno de los primeros términos es el del world building o la creación de un mundo narrativo, ¿sí? ¿Qué es esta creación del mundo narrativo? Es cómo nos estamos narrando desde lo sincrónico, desde lo vivencial y desde lo individual. Tenemos varios ejemplos. Un ejemplo muy claro es lo que nos propone WhatsApp, que nos permite subir estados, lo que nos permiten las redes sociales como Instagram, que también podemos subir estados en Facebook, compartir al mismo tiempo imágenes, comentarios, música, noticias. Entonces, esos son los world building, ¿no? La creación de un mundo narrativo y la convergencia de varios mundos narrativos en los que nos encontramos inmiscuidos. Otro concepto clave que nosotros debemos precisar para comprender el mundo transmedia es los news gaming, ¿no? Es la información que se cruza con lo lúdico. En este caso, un ejemplo de esto es cómo se realizan, ¿no? Ciertas estadísticas, ciertos juegos, cierta interacción con el público desde los nuevos medios de comunicación para contarnos estas posibilidades del coronavirus, ¿no? Por poner un caso muy puntual. Ponen ejemplos o fotoreportajes muy cotidianos de cómo se están vendiendo los trajes de bioseguridad, a esto se le da un arte, y entonces esto es parte de estas nuevas narrativas, de estos mundos transmedia. Otra categoría que es de vital importancia es el crossmedia, y es la distribución a través de distintos canales de las plataformas y los contenidos, ¿no? Estas simplemente no tienen que ver con el mundo digital, sino con el mundo real, y ya lo vamos a ejemplificar a través de televisión española, que ellos tienen un laboratorio transmedia y nos están proponiendo cosas interesantes y que deberíamos revisarla. Y finalmente la videolúdica, ¿no? Que son videojuegos o simulaciones al mismo tiempo de la noticia. También ya veremos unos ejemplos alrededor de eso. Para avanzar, preciso nuevamente estos conceptos de estas categorías para comprender el mundo transmedia, que es el world building, el news gaming, crossmedia y la videolúdica, ¿sí? Esto está construyendo el nuevo panorama dentro de lo transmedia, dentro de las comunicaciones y dentro de la producción audiovisual, porque nos exige nuevas formas de producción, nuevas formas de circulación del contenido, pensar sobre todo en las audiencias, pensar en las interacciones y pensar en la forma de construcción de los contenidos, ¿sí? Para avanzar, debemos precisar lo siguiente, ¿sí? Para nosotros realizar un documental expandido para situarnos dentro de estas nuevas formas de producción, debemos establecer estos 3 puntos, ¿sí? La narrativa, la experiencia y la audiencia, ¿sí? Debemos pensar en esos 3 pilares fundamentales en la creación de documentales expandidos. ¿Por qué en la narrativa? Porque vamos a contar siempre una historia. Vamos a contar o vamos a narrar un lugar, una historia, un personaje, vamos a vivencializar. Aquí tenemos varias posibilidades, ¿no? Volver sobre el archivo, ir sobre fotografías, contar nuestra experiencia personal cotidiana, ¿sí? Contar la historia de un lugar, ¿sí? Eso no está lejos de nosotros porque es lo que vemos en las plataformas digitales ahora, ¿no? Es la posibilidad de mandar en tiempo sincrónico una fotografía, ¿sí? Con su ubicación, tienes la posibilidad de crearte un archivo visual en tiempo real y compartirlo a tu audiencia, ¿sí? Entonces siempre es importante pensar en esta narrativa, en esta historia que nos permitirá a nosotros contar una historia, ¿sí? En un segundo momento debemos considerar lo que es la experiencia. ¿Qué tiene que ver con esta experiencia? Aquí tenemos involucrado 3 aspectos sobre la experiencia. El uso, ¿sí? ¿Cómo pensamos que se puede usar nuestro contenido? ¿Cómo pensamos que se puede posicionar nuestro
historia, ¿sí? A través de un medio, a través de una plataforma, ¿sí? El uso que vamos a tener de este contenido o el uso que se le podrá dar. Un uso común y silvestre que tenemos es coger el video, colgarlo en YouTube y listo, no pases nada. Pero esos usos los podemos potencializar de acuerdo a las plataformas, ¿sí? Tenemos plataformas interactivas, tenemos plataformas solo para gestionar nuestros medios y distintas posibilidades dentro de estos mundos transmedia. Otra de las experiencias es que sea flexible. Las historias, a diferencia de lo que se conocen en documentales tradicionales, en este mundo transmedia, que nos permite, en estos mundos digitales, que nos permite que las historias sean flexibles. Si ponemos cuidado sobre los contenidos y los materiales que ahora circulan en Instagram, en Facebook, en las mismas redes virtuales, en los accesos a las páginas web, cada vez los contenidos son más cortos, ¿sí? Los contenidos visuales, audiovisuales, son entre 20 segundos, 30 segundos. Primero por los consumos que estamos experimentando en esta sociedad contemporánea de la imagen, ¿sí? Un video de 3 a 5 minutos ya no tiene tantos views como puede tenerlo un video de 30 segundos. Entonces, hay nuevas formas, ¿no? Las historias deben ser flexibles, deben ser cortas, deben ser dinámicas, deben cumplir con la estructura clásica de inicio, desarrollo, fin, deben contar algo, deben mostrar un clima, deben mostrar un desenlace, pero deben ser flexibles, deben ser abiertas incluso, ¿sí? No tendrían por qué tener una relación, una historia con otra, pero si nosotros los vemos en un contexto, sí, nos cuentan una historia general. Y la experiencia también debe involucrarnos a la audiencia, a este consumidor, o lo que también luego les explicaré como los prosumidores, ¿sí? Deben involucrar, ¿sí? ¿Cómo involucras? Cuando generas una experiencia a través de estas narrativas colaborativas, a través de los documentales expansivos, cuando comparten tu contenido, ¿sí? Ahí estás involucrando al consumidor. Cuando te dan views, cuando comparten, cuando ponen en sus estados, cuando a partir de los videos o a partir de la producción que estás generando, se genera otro tipo de material como memes, o puedes también a partir de tus videos, los fans o los consumidores agarran frames y generan otro tipo de material que es muy importante también para ti, porque tus productos dejan de existir desde tu individualidad, desde tu independencia como productor audiovisual. Entonces, eso es importante, generar estas experiencias. Y en medio de eso, como les digo, influye mucho el medio, la plataforma y la tecnología sobre todo. No va a ser lo mismo o no es lo mismo la producción para un medio que te propone un documental inmersivo 360 que tienes que colocarte unas gafas y que te da la experiencia inmersiva, a un documental que lo ves en una pantalla grande o un documental que lo ves en un celular. Entonces, eso sí difiere y genera una experiencia. Y finalmente, para comprender las audiencias, necesitamos generar interacción, sobre todo esto dependerá del medio y del soporte, cómo generas esta interacción. Una gestión, es decir, tu audiencia tiene que estar nutrida de contenido constante de todos los productos que tú estás generando, ¿sí? Y lo más importante dentro de estas narrativas colaborativas y expansivas es la idea del prosumidor. ¿Quién es este prosumidor? Es este consumidor y productor de contenido, ¿sí? Dicho de otra forma, dentro del mundo transmedia, el prosumidor vendría a ser o significaría ser tu fan, ¿sí? El fan, la persona que está generando contenido más allá de lo que tú generaste, ¿sí? Entonces, varios de estos ejemplos ya los vamos a revisar, ya los vamos a ver para que no tenerlos esporádicamente así. Finalmente, es importante, a través de tener ya una narrativa, una experiencia y una audiencia, contemplar los medios o las plataformas que son variadas en el contexto que nos encontramos y que nos permitirán a nosotros desarrollar las historias, ¿sí? Los medios o las plataformas nos permiten 4 cosas importantes de los ¿sí? Permiten contar, nos permiten confiar, nos permiten conversar, ¿sí? Cuando tú pienses en un contenido expansivo, cuando tú pienses
una historia, estas características que las estamos poniendo en este webinar, si quiere ver de un medio y de otra plataforma, contar simplemente una historia, es decir, solo relatarla, datos, le das un contexto, le das una investigación, un tratamiento y listo, es contado. A través, otra posibilidad, tenemos también simplemente el flujo de información y listo, no tenemos otra posibilidad. Adicional, disculpen, compañeros, tenemos un error con nuestra presentación. Continuamos. ¿Sí? Adicional, nosotros debemos plantear, queremos contar, informar, si queremos adicional con nuestra audiencia, generar interacción muy importante. Es importante considerar eso de la interacción, que estamos desafiando a nuestra audiencia, ¿sí? A que ponga material, a que ellos también nos compartan sus experiencias. Y entre las posibilidades que tenemos es la de conversar simplemente, es decir, una especie de interacción. Lo más esto de conversar, estamos proponiendo un espacio en el que interactuamos, efectos de realidad en el que compartiendo y transmitiendo mensajes, ¿no? Los medios de plataformas son variados, podemos bordear en temas como la televisión, el cine, la web, los wikis. Estimado exponente, perdón la interrupción, pero parece que hubo un problema técnico. El internet tuyo está un poco entrecortado. Además, las diapositivas parece que se salieron. Si nos podrías ayudar para poder seguir continuando con el webinar. Muchas gracias. Tienen señal. Tienen señal. Yo estoy compartiendo ahí las diapositivas. Me confirman desde la producción, por favor. Hasta el momento yo no puedo ver, quizás el público si nos puede ayudar en el chat o en el panel de preguntas para confirmarnos si ellos pueden ver, por favor. Estoy compartiendo la pantalla en este momento de la presentación. Sí, nos confirman los asistentes que lograron escuchar de forma de corrida o continua hasta el tema de las plataformas. Y nos piden que, sí, en efecto, ahora mismo no se ve la pantalla compartida de Edgar. Si es que, Edgar, puedes nuevamente intentar abrir o cerrar las diapositivas, y no para ver si yo le pongo ahí estoy desde... Confirman. No. Ahí ya podemos observar las diapositivas. Muchas gracias. Sí. Nuevamente puedes poner, exacto, ahí está perfecto. Listo, gracias. Continuamos, gracias. Avanzamos. Entonces, la importancia de los medios o las plataformas son variadas. Podemos proponer desde medios tradicionales como la televisión, el cine, la web, los wikis, aplicaciones, cómics. Podemos adoptar también nuevos formatos como movisodios, websodios, la red social o videojuegos, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto que les he planteado hasta aquí, y todo este contexto se soporta dentro de dos teóricos que son muy importantes para comprender el tema de lo transmedia, que el uno es Carlos de Scolari, que gran parte de su investigación y de su producción académica plantea experimentar dentro de las narrativas transmedia, dentro de los entornos transmedia. Adicional, él escribe basándose en Henry Jenkins, que es otro de los pilares fundamentales para comprender el tema de lo transmedia, y por ahí también nos queda la sugerencia, y como comunicador les recomiendo revisar
a Lev Manovic, que tiene un texto fundamental que se llama Los Nuevos Medios, que nos propone él que en este entorno digital, en esta cultura digital, donde producimos narrativas colaborativas, transmedias, no hay que comprender que los nuevos medios son los medios tradicionales en plataformas digitales. No, son nuevos medios que tienen sus propios lenguajes, sus propias narrativas, sus propias lógicas, sus propias formas de consumo y de circulación. Y en eso es lo que nosotros nos enfocaremos y es lo que ha tenido grandes puntos en estos últimos años, aproximadamente en 5 años, es el tema de los documentales expandidos. ¿Sí? Estos documentales expandidos nos permiten a nosotros crear contenidos colaborativos utilizando las nuevas tecnologías, utilizando múltiples recursos y sobre todo aprovechando la recursividad que tenemos en cuanto a producción audiovisual, visual y sonora. ¿Sí? Entonces, ahora viene la parte fundamental de este webinar en cuanto a la producción o las sugerencias o la línea de ruta de cómo nosotros podríamos producir este tipo de situación que estamos planteando como los documentales expandidos. ¿Sí? Compañeros, otra vez me parece que tenemos un problema con las diapositivas. No sé si desde producción podemos compartir desde allá. Y Sí, claro por que supuesto, sí, ya te Edgar. ayudo. Por favor. Y me ayudas, por favor, en la diapositiva 8 para ir explicándoles a la gente que está conectada. Gracias. Claro. ¿Sí? Sí, dame un segundo, por favor, Edgar. Solo se está cargando. Esa es la 8, ¿no es cierto? Sí, sí, gracias. Ya. Deme un segundo. Sí, para evitarnos este tipo de inconvenientes. Se está ahorita cargando. Deme un segundo, por favor. Se carga. Ahí estamos. Sí, ahí puedes seguir, Edgar. Ya, listo. ¿Puedes proyectarla en pantalla grande, por favor, en la parte? Perfecto, gracias. Sí, sí, sí. Ya. Listo. Bueno, nosotros, para generar una narrativa expansiva, es importante, como ya lo dijimos, tener una historia, ¿sí? A partir de una historia o de una investigación previa, nosotros podemos expandirlo y podemos generar varios formatos y contarles historias, ¿sí? La propuesta o la sugerencia es no limitarnos simplemente al texto. Está muy bien quedarnos en el texto, está muy bien volver sobre las fuentes, está muy bien ejercer la investigación, es vital realizar una gran investigación, pero ¿qué otras posibilidades tenemos para que nuestro texto tenga esta posibilidad expansiva, tenga esta posibilidad de circular en otros medios, tenga esta posibilidad de generar nuevos consumos, nuevas estéticas y estar sobre todo en estos nuevos medios, ¿no? Aprovechando esta coyuntura que tenemos ahora, ¿no? Es difícil, por ejemplo, para los productores audiovisuales ahora salir y rodar de forma tradicional con su equipo, ¿no? Entonces podemos aplicar estos nuevos formatos y generar otro tipo de producciones. Adelante, por favor. Sí. Sí, ahí ya se está cargando, Para Edgar. nosotros, para nosotros generar o empezar con nuestro documental expandido, necesitamos primero tener la historia, ¿sí? El texto periodístico. Este texto periodístico va a informar, ¿sí? Puede ser un texto periodístico o puede ser un texto investigativo, ¿sí? Y para generar este documental expandido debemos construir nuestro world building, ¿no? Nuestro mundo narrativo. Entonces es una suerte de rompecabezas o entendido en el mundo audiovisual es la base del desarrollo en la que nosotros nos inmiscuimos. Adicional a este texto
informativo, este texto periodístico, una de las posibilidades es generar un mapa sonoro, ¿sí? Este mapa sonoro nos permitirá contar a nosotros nuestra historia, ¿sí? Pero nos permitirá a nosotros contar nuestra historia desde otro formato, ya no desde el texto, ¿no? Sino desde lo sonoro, ¿sí? Esto, ¿en qué cambia o en qué se diferencia a partir del texto? Sí, nos permite ambientar, nos permite contextualizar y nos permite sobre todo una narrativa lineal, darle otras sensibilidades y otras posibilidades de generar un diálogo y sobre todo pensando en la audiencia que tenga la posibilidad de volverse interactivo. Adicional, para construir un documental expansivo, un documental con este enfoque transmedia, podemos proponer una serie de webdocs que también contarían o alimentarían a la historia. Estos webdocs principalmente tendrían la característica de ser pequeñas narraciones cortas audiovisuales de entre 1 minuto 50 hasta 2 minutos y que contextualicen también a los personajes de la historia de nuestro texto periodístico, ¿sí? Adicional, yo propongo, sugiero también generar un fotoreportaje, ¿sí? Para contar también la historia desde lo visual, ¿sí? Ahí podemos utilizar archivo, hacer fotoreportaje, hacer ensayo fotográfico, fotografía experimental, fotografía abstracta, todas las posibilidades que tenemos dentro de la fotografía. Y finalmente yo sugiero, o sea, propuesto también, y como les digo, con base en lo que propone Carlos Scolari, es también proponer otra cuestión que alimente a nuestros textos, que puede ser una infografía y que lo haría dinámico también. Adelante, por favor. Esta narrativa colaborativa permite, como les dije, tenemos 4 elementos para generar estos documentales expansivos o estos documentales transmedia, ¿sí? Tenemos el mapa sonoro que nos permite a nosotros, o cuál es la función del mapa sonoro, describir o contextualizar el lugar, ubicarlo geográficamente, ¿sí? Dar o generar imágenes acústicas e imágenes mentales sobre el tema que estamos generando. El webdoc que nos permitirá contar la historia, ¿sí? Podemos proponer la trama, podemos proponer a sus nudos argumentativos, ¿sí? La trama debe ser flexible, abierta, como ya les comentaba. Y el otro elemento es el fotoreportaje para comprender también qué personajes están inmiscuidos dentro de las historias. El fotoreportaje nos permitirá explorar las vidas de los personajes, documentar, inmiscuirnos en su cotidianidad y finalmente la infografía que nos dará datos estadísticos, nos permitirá también contrastar. Básicamente este último punto también da mayor soporte y mayor consistencia a nuestra investigación. Adelante, por favor. Ahora vamos a empezar a describir los elementos que tendrían o la estructura básica que tendría este documental expansivo, ¿sí? Para que nosotros, bajo un tema que propongamos, poderlo ejecutar. Entonces, primero tendremos que generar una presentación. La presentación de esto se sugiere que sea una imagen y el nombre del proyecto, ¿no? Mucho tienes que vincular o tienes que jugar con el tema de la imagen, con el tema del arte, con el tema del diseño, ¿sí? Entonces se propone en primera instancia una presentación que sea una imagen impactante, una imagen que dé la bienvenida a tu proyecto y el nombre del proyecto. Esto ahorita todavía nos resulta un tanto abstracto y luego ya lo ejemplificaremos con trabajos que yo los he venido realizando con estudiantes de 8º semestre de comunicación multimedia, que bajo esta posibilidad y esta estructura que estoy proponiendo han bien logrado sus proyectos y los vamos a evidenciar. Luego de esta presentación que tiene que ver con una imagen, con el nombre del proyecto, se propone un mapa sonoro. ¿Qué es un mapa sonoro? Es unas narraciones sonoras, básicamente, en las que nosotros tenemos una duración de entre 40 y 60 segundos, y en esa duración de 40 y 60 segundos nosotros contamos la historia del lugar, lo ubicamos geográficamente y esto nos permite contextualizar a nuestra audiencia en ese espacio-tiempo. Adicional, o luego del mapa sonoro, ¿sí? Nosotros lo que proponemos para avanzar narrativamente es otra imagen. Adelante, por favor. Es una imagen, ¿sí? Una imagen de nuestro tema, una imagen de lo que estamos investigando,
porque eso nos permite hacer una transición. Por ahí alguna persona nos dirá, ¿y esto qué tiene diferencia entre un PowerPoint y lo que tú estás proponiendo? Es que lo que estamos proponiendo son formatos individuales que están enganchados a una historia, ¿sí? Y que tienen su independencia para funcionar en múltiples plataformas o en múltiples medios, ¿sí? Y que tienen su independencia narrativa, su independencia estética y su independencia en consumo. Entonces, ahí radica esa diferencia, ¿sí? Luego de esta imagen o de esta transición dentro de la estructura de este documental expansivo, adelante por favor, ya planteamos los webdocs, ¿sí? O una imagen, ¿sí? Una imagen que dará la bienvenida a tus webdocs y que también aquí podemos vincular imagen con texto, ¿sí? Ojo, nosotros estamos partiendo o estamos produciendo a partir de un texto, ¿sí? A este texto lo estamos desmenuzando y lo estamos proponiendo en otros formatos. Entonces, una imagen que puede ser documental, de archivo fotoperiodística de tu investigación, y aquí ya podemos empezar a vincular el texto que tú generaste, ¿sí? Luego de esto, en la estructura narrativa avanzamos, y aquí es donde ya se propone, adelante por favor, aquí es donde nosotros ya propondremos el tema del webdoc. Son 3 pastillas documentales de 1 minuto, 1 minuto 50 o 2 minutos, dependiendo de cómo queramos que avance la historia o qué queremos contar, ¿sí? 3 microdocumentales, y estos microdocumentales estarán enganchados y tendrán su individualidad narrativa. Y vamos alimentando la historia. Entonces, lo que empezó primero con una imagen devino en un mapa sonoro, es decir, en una imagen acústica que nos permite contextualizar, luego devino en otra imagen de transición, ahora deviene en documentales pequeños. Luego de generar estos microdocumentales, que pueden ser en formato vertical, los puedes hacer desde tu celular, o los puedes hacer en un formato 1920 por 1080, eso no es la dificultad. Luego de estos webdocs avanzamos narrativamente y también proponemos otra imagen, ¿no? Como transición. ¿Sí? Esta imagen o esta transición que nosotros tenemos puede ser un slide o un fondo en negro, un fondo de color, depende cómo manejes la línea de arte o la línea de diseño, y podemos poner el nombre del fotoreportaje que viene a continuación, ¿no? Adelante, por favor. Luego tenemos la galería de fotos, ¿sí? Que lo podemos proponer en un formato de cuadrícula, o si queremos un tema más interactivo, podemos proponer glide shots. ¿Qué son los glide shots? Son transiciones en las que permite a las imágenes que estén constantemente en pantalla y te dan este sentido de interacción. Adelante, por favor. Luego del fotoreportaje tendremos otro slide o otro fondo en el que podemos poner una cita textual de algún personaje que nosotros hayamos entrevistado o que consideremos relevante dentro de la historia para que alimente la información de lo que estamos proponiendo. Y ya para ir finalizando en esta estructura básica y pasar a los ejemplos, proponemos una infografía que puede ser imagen-texto, puede ser también una encuesta, puede ser un juego, puede ser una aplicación, depende de las posibilidades que tengamos, pueden ser códigos QR, depende del enfoque que tengamos, y vamos a ver los ejemplos. Espero que el internet colabore en esta ocasión, porque es lo más importante, que ustedes visualicen y tengan esta perspectiva de cómo generar estas nuevas narrativas, ¿sí? Y finalmente, luego de la infografía, se considera que también es importante, adelante por favor, para ya ir finalizando, lo que podríamos alimentar es con una imagen también de transición, y finalmente tendríamos las fuentes y la gente que participó, nuestro equipo técnico, las personas que estuvieron inmiscuidos en el proceso creativo para generar esto. En este momento voy a solicitar que me ayuden dejando de compartir la pantalla desde el control remoto del webinar, por favor, y yo compartiré los ejemplos para que ustedes ejemplifiquen y vean lo que yo les he propuesto en este caso, ¿sí? Empezaré con un documental que se llama Nuestra patrona de la cantera,
Este es un documental que lo realizaron los compañeros y compañeras del 8º semestre de la Facultad de Comunicación Social. Es un documental expansivo bajo esta estructura que le estamos proponiendo y que le hemos explicado, que habla sobre el trabajo de las compañeras, de trabajadoras sexuales del sector de la cantera, allá cerca de San Roque. Entonces realizaron una investigación y le dieron este tratamiento de documental expansivo, que es pensado para nuevos medios, que tiene este enfoque transmedia y que nos permite indirectamente, o lo que nos queda debiendo todavía este documental, es el tema de la interacción, ¿no? Pero eso lo podríamos trabajar definiendo otro equipo también, ¿no? ¿Sí? A ver, empezamos. Es la bienvenida del documental, una imagen del proyecto, con el nombre del proyecto, ¿sí? Aquí damos otra imagen de transición que nos permite que el proyecto se ilustre. Luego tenemos el mapa sonoro. Adicional a esto tenemos otra imagen de la investigación que ellos realizaron cuando realizaron su investigación de campo. Adicional a esto, tenemos el texto periodístico, que es una crónica que ellos nos propusieron con imagen, ¿sí? Adicional a esto, tenemos una serie de webdocs que los compañeros nos propusieron respecto a este tema del trabajo sexual. Por ejemplificarlo, damos clic acá y tenemos uno de los weblogs. Esperemos que el internet nos colabore para que podamos visualizar. Para la izquierda. Apartando la cartera surgió el proyecto de documental Colina Blue, a proponernos un proyecto de presidente de la asociación, porque nosotros somos una asociación. Apartando la cartera está. Entonces, ahí tenemos el primer webdoc que alimenta esta historia. Aquí tenemos el segundo webdoc, que es igual una producción audiovisual de entre 1 a 1 minuto 50, que nos cuenta el tema del sincretismo y el tema de la devoción y de lo religioso que está alrededor de este tema del trabajo sexual acá en Quito, ¿sí? Ellos le dieron, como les mencionaba, es muy importante la propuesta estética, la propuesta de arte y de diseño. Ellos nos manejan estos colores y vemos que funcionan muy bien los blanco y negros, las fotografías que manejan, en este caso este fondo de color amarillo para resaltar el tema del título de su documental. Luego tenemos un ensayo fotográfico, ¿sí? Un fotoreportaje más bien, que lo realizaron durante su trabajo o su etnografía, ¿sí? Sobre el trabajo sexual. Los compañeros y compañeras propusieron esto, ¿sí? Entonces, como vamos evidenciando, no solo se trata del texto o la crónica periodística y la imagen, ya va más allá, es decir, tenemos los webdocs, tenemos el fotoreportaje, tenemos el mapa sonoro y tenemos otras posibilidades que van articulando y van alimentando la historia y no se limita solo al texto. Ojo, no estoy en detrimento de la institucionalidad del texto, es lo más importante para este tipo de proyectos. A lo que se apuesta a estas nuevas narrativas es a generar otras posibilidades de contar las historias, ¿sí? Esta es una cita textual de una de las compañeras que ellos entrevistaron y que le dieron un tema de diseño. Finalmente, las estadísticas, producto de esta investigación. Y cerramos con las fuentes, ¿no? Esto por ejemplificar bajo la estructura que se propuso hace
hace minutos en la presentación. Todavía nos quedan 5 minutos, voy a seguir ejemplificando con documentales, ¿sí? Y también voy a sugerir ciertas páginas de visionado de este tipo de proyectos, de este tipo de realizaciones, para que se nutran, para que investiguen, para que se inmiscuyan en este mundo narrativo y que lo puedan proponer desde sus espacios, desde sus intereses, desde sus realidades, desde sus necesidades específicamente, ¿sí? Otro de los proyectos que me parece relevante es este que realizaron compañeras, eran 3 compañeras del 8º semestre, sobre los taxis rutas. Este es un tema como muy común. Ellas dijeron, vamos a investigarlo porque es parte de nuestra cotidianidad. Entonces nos contaron sobre el taxi ruta, ¿no? Entonces, igual empezamos con una imagen, ¿sí? Luego nos proponen el mapa sonoro. Aquí lo pongo para que consideren cómo es la estructura de este mapa sonoro. De momento me aparece un efecto negativo con presencia de 180. Avanzarán 2 unidades de base 1. Venga, sacando 2 personitas, sacando. Ese es un mapa sonoro para que ustedes tengan una referencia de cómo es la estructura, de cómo nos permite contextualizar la historia. Adicional, tienen fotografías que ellas realizaron durante su proceso creativo. Esta es la crónica que propusieron las compañeras y compañeras de una mujer que es taxista. Me pareció importante porque ellas eran también 3 compañeras que realizaron eso y les pareció importante topar este tema del género. Adicional a esto, nos proponen los webdocs o sus movisodios, websodios. Este de acá, el que tenemos a continuación, es un movisodio que nos habla sobre los detalles interiores que tienen los taxis, sobre los objetos que adornan los taxis, ¿no? Me parece muy importante porque está hablando de una cultura popular, una cultura Entonces, básicamente lo que propone este pequeño documental es volver sobre los objetos, volver sobre estos elementos que son parte de los compañeros que realizan el trabajo del taxismo e investigarlo, ¿no? Y eso no se desvincula de su investigación, ¿no? Finalmente, bueno, para ya ir avanzando, tenemos pocos minutos. Citas textuales de lo que ellas experimentan cuando agarran este tipo de taxis, el ensayo fotográfico que tenemos acá, y básicamente al final las cifras y los datos que le dan mayor contundencia a su trabajo. Para finalizar, les recomiendo o les recomendaré las siguientes páginas para que investiguen, para que se inmiscuyan dentro de este tipo de producciones, ¿sí? Una de los documentales más interesantes que me parece es este del laboratorio de RTV España, ¿sí? Que habla sobre, que se llama En la brecha, que habla sobre la desigualdad de género en el trabajo allá en España. Es un trabajo muy importante, se llama En la brecha, les recomiendo que lo revisen. Es un webdoc
que nos permite investigar cómo se desarrolla en España, cómo es muy latente esto de la desigualdad de género, ¿sí? Cómo influye el tema del género todavía en lo laboral. Sí, es un documental que es muy bien logrado, con mucho material de archivo, con mucha investigación. Seleccionan a 8 personas y las empiezan a investigar para darnos este tipo de contenido. ¿Sí? Eso a nivel de España. Les recomiendo esta página específicamente, que es la del Laboratorio de Radio y Televisión Española, porque este laboratorio está proponiendo este tipo de documentales expansivos con estas temáticas. ¿Sí? Adicional, les recomiendo que revisen la página de la cooperativa documental, la cooperativa audiovisual, los COPDOCs, la cooperativa audiovisual. Este es un colectivo de fotógrafos, de productores audiovisuales que están manejando este tipo de estéticas, este tipo de narrativas. Me parece y recalco y reivindico el tema del trabajo que realizaron durante el paro de octubre. Sí, también vienen trabajando un tema de migraciones, ¿sí? Como vemos aquí en su página de Instagram, están bordeando con el tema de los mapas sonoros como este de acá. Esperemos que se nos reproduzca. Hola, señora Chely, ¿cómo está? Soy yo, Cristian. Mire, era para decirle que ya estamos acá en Ecuador. Bueno, estamos bien. Sé que hemos pasado días sin hablar con usted, pero bueno. Listo, entonces ellos están tocando estos tipos de temas, ¿no? De la migración a través de lo sonoro, a través de lo visual, ¿sí? Con fotografía, con fotodocumental, ¿sí? En el tema del paro lo realizaron de la misma manera, con video, con galerías fotográficas, con frases. ¿Qué reivindico de la cooperativa audiovisual? Que ellos sí están proponiendo el tema de lo interactivo, ¿sí? Cuando ellos realizaron esta convocatoria, ojo, a todas las personas que quieran brindar su testimonio sobre el paro en el Parque del Arbolito, ¿sí? Ahí ya lo vuelven interactivo, ¿sí? Es decir, tu audiencia deja la comodidad del celular, deja la comodidad del hogar y se va a donde ellos citan para que se produzcan este tipo de contenidos audiovisuales, por ejemplo, y para generar ellos su contenido. Entonces, ahí ya lo vuelves inmersivo. Soy Darío Isa, de la comunidad ancestral Atogya, base del pueblo Xtucara. Estuvimos aquí 12 días. Mi comunidad estuvo cerrada también la vía Intervalles durante 12 días. Yo estuve acompañando aquí a la guardia. Entonces, tu audiencia deja de habitar este mundo digital, va a este mundo real y te permite generar nuevo contenido. Y ahí hay una verdadera colaboración, ¿no? Hay una verdadera interacción. Entonces, tus seguidores se convierten en fans porque primero se identifican, segundo te permiten generar contenido y tercero lo van a compartir, ¿sí? Entonces, es una de las posibilidades que tenemos. Revisemos el trabajo, como les digo, de la cooperativa audiovisual. Acaba de ganar el Fondo de Fomento de Producción Audiovisual del ICA por un documental que realizaron sobre el tema de la migración. Finalmente, bueno, ya para ir avanzando, les recomiendo esta serie que se estrena mañana, una serie transmedia que se llama Claro Oscuro, que es una serie netamente que va a circular acá en Instagram, ¿sí? Es una serie documental que nos habla sobre cómo se construyen las dualidades de bueno, malo, peligro o no dentro de las ciudades, ¿sí? Reivindico el tema de este documental Claro Oscuro, porque miren la diagramación y el diseño que tienen en Instagram, ¿sí? Sus franjas, si lo vemos ya en colectivo, nos generan un gran arte, ¿sí? Mañana se estrena y entonces manejan contenido interesante respecto a la serie, ¿sí? Nos dan otra posibilidad de narrar, es algo interesante, ¿no? Otra página que les recomiendo que pueden revisar es esta de Pregoneros de Medellín. Es un documental inmersivo, ¿sí? Este sí es muy interactivo. Les recomiendo que revisen Pregoneros de Medellín. Este documental nos permite investigar
sobre los oficios tradicionales de Medellín asociado a sus cánticos, es decir, a las personas que pregonan sus oficios, ¿no? Es un documental que vale la pena revisar, ¿sí? Finalmente, les recomiendo, esta es la página del Laboratorio de Radio y Televisión Española. Yo al comienzo les hablé del tema de los news gaming o cómo se desarrolla la noticia y lo lúdico al mismo tiempo. Esto lo desarrolla Radio y Televisión Española. Consideran que en España hay un alto índice de personas con Parkinson, entonces alrededor de esto realizan un videojuego a partir de toda la investigación que realizaron. Entonces ahí lo vuelven el videojuego que recordar las cosas, el personaje va, o los mundos, o los obstáculos que el personaje va sorteando en medio de su enfermedad. Entonces es un documental interactivo que nos permite comprender este tema de los news gaming y de la información y la noticia en tiempo real y volverla lúdica, volverla crónica también, sobre todo volverla interactiva, ¿no? Esa es una de las... Finalmente, y ustedes me dirán, bueno, cómo nos expone y cómo realizo este tipo de cosas. Vimos que le pasa a realizar con nuestros dispositivos de celular, con cámaras profesionales, y adicional a eso, lo más importante es buscar un gestor donde nosotros subir toda esta información. Entonces yo les recomiendo esta página, es el Adobe Spark. Es una página que nos permite colgar todo este contenido bajo la lógica o bajo este direccionamiento que se ha propuesto en esta sesión y que nos permite colgar el contenido y luego linkearlo y volverlo interactivo o nos permite tener un repositorio. Personalmente les comparto de este documental que realicé con mi compañera de trabajo audiovisual y que nos articulamos en Black Maria, que es nuestra productora audiovisual. Con ella trabajamos este documental y subimos, y este es el repositorio de nuestro documental a partir de el Adobe Spark, ¿no? Este documental era solo para pantallas, pero aquí lo aplicamos de esta lógica expansiva, ¿sí? Entonces acá tenemos información como importante el documental, desde la sinopsis, el thriller, ¿sí? La investigación, los directores, los festivales que ganó el documental. También podemos subir la galería fotográfica de los festivales en los que nos hemos encontrado y hemos circulado. Nos permite también linkearnos con las notas de prensa que nos realizaron del documental. Entonces ya lo vuelve interactivo o lo vuelve un poco más dinámico que simplemente una presentación, ya te digo, de PowerPoint o un texto, ¿sí? Nos permite linkearlo. Nos permite también, o cómo lo generamos expansivo, tuvimos una instalación museográfica, es decir, cuando yo les hablaba de que esto de lo transmedia no solo se limita a las plataformas, sino a la vida real, es esto, también llevar el documental o lo que ves a la pantalla, también un museo, ¿sí? A partir de la investigación. Y eso es lo que les puedo contar. Hasta ahí, compañeros y compañeras, muchas gracias. Daremos paso a las preguntas. Y sin más, les quedo agradecido por la asistencia, por el tiempo, por darnos un espacio dentro de este confinamiento. Espero que todos y todas estemos bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, ahorita en la sesión de preguntas, les quedo muy agradecido. Tenemos 73 asistentes. Es una cuestión y satisfactoria de mi parte. La convocatoria también fue muy importante y el trabajo que está detrás de la preproducción y la producción, este equipo que tenemos detrás de esto fue muy importante. Gracias con todos y todas y estoy presto a las preguntas. Muchas gracias, Edgar Cortés, por tu intervención y efectivamente pasamos a la ronda de preguntas. Quienes han utilizado el chat y la sección de preguntas en la parte lateral derecha. Fabián Sandoval nos pregunta, ¿en qué plataforma se publican estos documentales expansivos? Listo. La respuesta, Fabián, me parece que ya un poco la solventamos al final. La plataforma más recomendable es el Adobe Spark.
De ahí tenemos varios gestores, que puede ser también el Wix, que puede ser el NILab, que es un laboratorio estadounidense que nos permite generar este tipo de contenidos y que nos permiten realizar también una programación básica, ¿no? De ahí el éxito también es vincularnos con el tema de programación, desde el mismo Wix, que ahí podemos empezar a ensayar, o como les digo, este Adobe Spark me parece que es lo más lúdico. Hay otro gestor que es muy importante, que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, tengo hasta el final para rememorarlo y lo compartiré. Sí, de parte de Jonathan Francisco Zurita Zambrano, buenas tardes, profe. Nos colabora con la narrativa de teoría de la imagen y cómo diseño un documental y cómo estructuro un largometraje y serie. Listo. En series yo te recomendaría, por ejemplo, definir primero el medio o la plataforma, que es muy importante, ¿no? El medio o la plataforma en la cual vas a circular, es decir, como veíamos en estos últimos ejemplos, no es lo mismo circular en Instagram porque nos permite un tipo de diagramación diferente, un tipo de contenido diferente, generar incluso el tema de los artes de las imágenes bajo un formato 640, ¿sí? Que para Facebook, que para YouTube. Entonces, primero, o lo más importante para tu serie, primero definir a qué medio plataforma, es decir, a Instagram. ¿Por qué a Instagram? ¿Sí? Vemos que en Instagram podemos ver contenido en 60 segundos y si excede ese tiempo, tendrías que dar un clic como, como consumidor para seguir viendo este video. ¿Sí? Entonces, considerar este tipo de cosas. Eso primero, definir el medio y definir qué audiencias también. ¿Sí? Los contenidos nunca van a ser para una audiencia general, siempre vas a tener una delimitación, siempre vas a establecer que tus contenidos o tus temas van a un público específico. Entonces, pensar en esas audiencias porque va a ser la audiencia la que va a compartir tus productos, va a compartir tus contenidos y sobre todo son los que luego de que tú dejes de generar este contenido, se van a enganchar y van a seguir generando contenido e investigación adicional. Lenin Fuente nos pregunta, ¿de qué manera se relacionan transversalmente las nuevas narrativas con el periodismo científico? ¿Y cómo relacionarlas, sin pasar la línea de riesgo a alarma social? Perfecto. Saludos, Lenin. Qué gusto. Lenin es uno de los compañeros que siempre está muy activo con el tema de la producción audiovisual y pertinente a su pregunta. Bueno, las dos se están vinculando, ¿sí? Hay que considerar una cosa, el hecho de que sus narrativas sean abiertas no quiere decir o no significa que no sea un tema importante, ¿no? Solo lo estás contando bajo otras estéticas, bajo otras formas de producción audiovisual. Por eso es lo importante siempre partir desde una investigación o desde un texto periodístico. ¿Cómo se vincula con el periodismo científico? Veíamos en este caso del Parkinson en España. Es un tema que es una investigación de periodismo científico que permitió desembocar en un documental interactivo, ¿sí? Que lo pueden jugar niños, que lo pueden jugar adultos mayores, que es como una terapia para el Parkinson mismo, y no deja de ser un tema importante. Tuve la suerte de conocer a Carolina con C se define, ¿verdad? Es una youtuber colombiana, que conocí en un festival de cine documental, y ella nos decía que, o nos mencionaba que ella realizó un documental, un juego interactivo, bajo este enfoque transmedia, que era sobre el tema de la seguridad social y de la seguridad y del tema de la salud en Colombia, y por lo más no era un tema esporádico, era un tema muy fuerte, pero ella lo llevó a un videojuego y tuvo gran repercusión que este videojuego permitió que se reforme la ley de salud colombiana y de seguro social. José Cedeño nos pregunta, ¿un documental expansivo se podría considerar un nuevo medio dentro de los medios tradicionales? Un documental expansivo es un nuevo medio, ¿sí? Es un nuevo medio. Y con base o con referencia a los medios tradicionales, tiene otros formatos y otras lógicas.
¿Qué son estos nuevos medios? Por eso a José le recomiendo que revise, si le interesa algún momento esto de los nuevos medios, que revise el texto de Lev Manovic. ¿Qué son estos nuevos medios? No son los medios tradicionales, como dije, adaptados a plataformas, no. Son medios que tienen sus propias formas de representación, sus propias formas de contar historias, sus propias formas de producción, de investigación, de circulación, sus propias audiencias incluso, ¿sí? Entonces son medios que cambian porque están funcionando bajo una lógica binaria, están funcionando bajo otra condición de comprender el mundo. Como lo decía con Harun Farocki, es importante comprender la imagen en este contexto contemporáneo porque ahora nos repele desde sus materialidades, desde sus soportes, desde sus contenidos, significaciones, y eso es bien interesante porque nos permite generar otros cuestionamientos sobre cómo estamos produciendo, cómo estamos viendo, qué estamos viendo y cómo contarlo. Natalie Caicedo nos pregunta, buenas tardes, bueno, sabemos que no es un formato muy conocido. ¿Cómo haría para difundirlo y que se conozca más este tipo de formato? A ver, lo importante de estos nuevos formatos para que se difunda, para compartirlo, hay varias estrategias, es decir, por el hecho de que sean nuevos formatos no significa que no tengan que pasar por un proceso de postproducción y de circulación, como pasa una película, un documental. ¿Sí? Tienes que generar una estrategia de circulación, es decir, si ya defino el medio, defino mi audiencia, defino cómo va a circular, es decir, si va a circular contenido diario, mensual, semanal y de acuerdo a mis condiciones como productor. Relativamente estos nuevos medios nos dan la posibilidad de nosotros ser productores, postproductores, ¿sí? Nos dan esa supuesta libertad de nosotros generar nuestros mapas de contenidos, nuestras propias dinámicas, nuestros cronogramas de producción, ¿sí? Entonces, ahí depende mucho del presupuesto, ¿sí? Cuánto presupuesto tenga para que circule adicional de los medios, adicional de lo que me permiten las plataformas, ¿sí? Te pongo un ejemplo, si queremos que se publicite más nuestro documental en Instagram, con $5 lo puedo posicionar semanalmente. Eso es una posibilidad dentro de tantas. Otra de las posibilidades, o cómo puedo proponer un trabajo que haga, sí, ahora es muy común que se hacen convocatorias para festivales de documentales con formatos experimentales como estos. Es otra forma de posicionarlo. Otra forma de posicionarlo es en la academia, otra forma de posicionarlo es en los festivales, con un trabajo, ya te digo, de postproducción, tal vez que no requiere el contingente como una película o un documental de sala de cine, pero también que sí lo puedes dar un tratamiento dependiendo de tus audiencias y de cómo miras también las métricas y los likes y los views. Montserrat Rivera, perdón, nos pregunta, ¿cómo se puede generar un portafolio audiovisual y qué programa es recomendable? A ver, como Montserrat es también una productora visual, les recomiendo el Adobe Spark, ¿sí? Que es muy interesante. Otro que ya recordé el nombre es el ViewPage, es otra posibilidad, es un repositorio que no te exige como una mensualidad ni un pago, ¿sí? Es importante. Adicional a estos repositorios que están ahí, el Feel Infinity, el Freeway, que también te permiten colgar material sin cobrarte unas mensualidades. Adicional, si sugieres también, aparte de repositorios, también hay bancos que puedes, y eso para todas las personas que siguen conectadas, les recomiendo el Pixabay, que son grandes bancos de imagen y de video que nos permiten descargar imagen, video y sonido Creative Commons sin ningún costo y también nosotros colgar, ¿sí? También esas posibilidades tenemos. Para ya ir finalizando, vamos con la última pregunta de Juan Valdeón. ¿Cómo realizar documentales y demás trabajos audiovisuales sin herir la sensibilidad de las personas que pertenecen a contextos complejos?
Qué pertinente la pregunta del compañero Valdión. Justo revisaba ayer una convocatoria que hacían para producir documentales en este contexto del COVID y de personas que estén en una situación vulnerable. Entonces, primero siempre considerar que tú con la cámara ya marcas una distancia respecto a la realidad. Ser consciente primero de esa distancia. ¿Sí? Esa distancia te da una relativa, no ventaja, pero sí te da una relativa permanencia y también accesibilidad a la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando tú te planteas como documentalista, es importante mantener esa distancia, ser consciente de eso. ¿Sí? Ser consciente hasta qué punto vos eres parte de la historia, pero que también estás contando una historia, porque muchas veces estás contando un documental y terminas, en el documental que les mostraba, yo fui partícipe de La Última Teja, terminé en la fiesta, ¿no? ¿Y a qué momento dejé de filmar y estar en la fiesta? Entonces, consciente de estas distancias, pero sobre todo consciente de cómo retratamos a este otro. Que este otro no es nosotros, no es un ajeno a nosotros. Este otro también me repele, me repercute. Por eso estoy documentando sobre un tema, porque ese tema me genera también una sensibilidad, me genera unos cuestionamientos, me genera unas preguntas, me genera unas hipótesis, voy suponiendo algo respecto a mí mismo y bajo ese condicionamiento mantengo esa distancia también de respeto, sí, porque no puede ser invasivo más allá de lo que ya los soportes de la cámara y la imagen ya están siendo, ¿sí? Entonces, mantener como esas condiciones, mantener esa posibilidad de saber cómo se cuenta y qué se cuenta y en qué momento distribuyes la información también para no generar esas susceptibilidades, ¿no? Lo que para ti puede ser un documental que te lleve a estar en un festival de cine puede ser la condena para otra persona dentro de la misma historia. Entonces, ser consciente de eso. Muchas gracias, Edgar, por tu interesante conversatorio y agradecemos a todas y todos los participantes y un especial agradecimiento al equipo de técnicos docentes de Stalin Vilatuña, Fabián Sandoval, Fabián Uchiña por el apoyo en el desarrollo de los webinars y a su vez les invitamos a participar de nuestro webinar Movimientos Estudiantiles y su lucha en el contexto del coronavirus el próximo jueves 21 de mayo a las 16 horas. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde. Gracias.